Hola, muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy, personas mayores LGBTTI. Los comentarios y el panorama en México con nuestros expertos invitados. Para dar inicio estará en el estudio Ana Gamble Sánchez Gavito, coordinadora de gerontología en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México, hablándonos acerca del contexto de las personas mayores en la Ciudad de México y su cruce con la realidad LGBTI. Aceptación, paso fundamental para la plenitud en una vejez diversa, un tema del que nos platicará con bases profesionales el psicólogo Rubén Valdés. Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, con la agenda internacional, en esta ocasión enfocada a la lucha de los derechos humanos de las personas mayores en el mundo. Por supuesto, un servidor en compañía de una experta en temas de diversidad sexual y de género, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tema, eh? Qué tema, ¿verdad? Y además me parece que es una muy buena oportunidad pues para que podamos poner todas y todos acá en la mesa el tema de adultos mayores. En algún momento todas vamos a llegar a ser unas personas adultas mayores y cómo vamos a enfrentar nuestra sexualidad, sea esta heterosexual, sea diversa, seamos gays, personas trans. Es todo un reto del que poco se habla, fíjate. Yo creo que pocos nos preparamos para envejecer, ¿no? Para llegar a otras épocas. Siempre estamos pensando en una época muy activa, muy productiva y sobre todo nunca nos ponemos a pensar en el futuro. Poco pensamos en el futuro y además creo que hay esta idea de que la vida sexual tiene un límite, es decir, que los hijos y las hijas poco quieren saber de la vida sexual de los papás, ¿no? Como si después de que tuvieras hijos o hijas, ya no tuvieras más vida sexual. Y por otro lado también es como abordar estos términos que a veces se usa como personas de la tercera edad y que no, y que el tema correcto es personas mayores. Personas mayores. Nada de tampoco, en alguna ocasión también se usaba adultos en plenitud, en fin, sí. Como que se ha tratado de buscarle un término como amable, como si no lo fuera ser una persona mayor, como si no fuera honorable. No, yo como lo dije también porque este miedo a envejecer, ¿no? Porque uno puede llegar a sufrir, a tener ciertas pérdidas de algunas habilidades a cambio de otras, ¿no? Ya a cambio de otros conocimientos y a cambio de, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a las culturas orientales que tienen este culto a las personas mayores, ¿no? Por ejemplo, en Japón, ¿no? Claro, y recordando esto que dices, bueno, aquí mismo en el antiplano, las personas los indígenas, huehues, ¿no? Claro, era a quien se le consultaba, a quien se le pedía consejo, quien era capaz de juntar a la comunidad y mandar estas reflexiones importantes sobre el qué hacer, sobre la vida. Y los sobre gobernar también. Sobre gobernar. ¿Quiénes eran los que realmente sabían, no? Claro, ¿no? Y además, no solamente los varones, sino que las mujeres adultas mayores también jugaban y juegan un papel muy importante en la familia. Y creo que hay que retomarlos. En África es así como la más importante de las mujeres, porque se habla de que ella ya amamantó a toda la tribu, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿No? En África también. Entonces, yo creo que habría que replantearnos la visión de la edad, ¿no? De que la edad no sea una limitante, sino simplemente sea también un cúmulo de sabiduría. Dos cosas, a mí me parece. Uno, no dejarnos llevar por la mercadotecnia esta que nos dice, o el consumo, que hay que ser permanentemente joven y que hay que usar miles de
cremas, tintes, una serie de cosas para mantener la juventud. Y por otro lado, yo creo que es un buen momento para quienes nos están viendo del otro lado de la pantalla y reflexionemos cómo nos relacionamos, cómo se relaciona usted con las personas mayores que viven en su casa. ¿Cómo se siente usted como persona mayor en su casa? ¿Hay alguien de la diversidad sexual? ¿Un tío, una tía, un primo, una prima que a lo mejor se quedó soltero, soltera y realmente lo que pasaba es que en ese momento de la vida el salir del closet no era tan común, tan sencillo, exactamente, doctor, como ahora más en esta ciudad? Reflexionemos sobre eso, sí. ¿eh? Una buena oportunidad. Bueno, pues precisamente te tengo a Samantha Flores, una mujer transexual de 85 años. Tiene un sueño en mente: contar con una casa de día para el adulto mayor LGBT en la Ciudad de México. Y aquí le compartimos el relato. Mi nombre es Samantha Flores García, tengo 85 años. Soy originaria de Orizaba, Veracruz, y tengo 22 años de estar trabajando como voluntaria para una asociación que se llama Ser Humano, que es un albergue para niños con VIH. La mayoría de mi época trabajé en hoteles, en recepción, que era lo que yo había estudiado. Pero después me convertí en una mujer transexual, lo cual me hizo feliz porque era yo menos discriminada, menos aislada de la sociedad. Generalmente la gente deja de ser activamente de trabajo, productiva. La cultura, la sociedad, ¿no? Después de los 60 años, aun cuando tengan pensión, aun cuando hayan guardado su dinero y tengan su departamento y tengan una vida económicamente fácil, está la soledad. Y hace 5 años alguien me dio la idea de ayudar al adulto mayor LGBTTI porque necesitábamos aliviar la soledad del adulto mayor. Sería una especie de club especial LGBTTI para las personas de la tercera edad de más de 60 años. Que el adulto mayor llegue en la mañana, pase todo el día acompañado de nuestra misma población LGBTI y después vaya a su casa a descansar. Éramos 5 personas que estábamos en un principio con este plan y nos pidieron que diéramos, el notario nos dijo que diéramos 3 nombres cada persona y el nombre que salió, que escogió el notario, fue Laetus Vitae, que son unas palabras latinas griegas que quieren decir vida alegre. Y es lo que queremos precisamente para nuestra población LGBTI. Nosotros estamos apelando, rogando al público en general que nos ayude a reunir fondos para poder, cuando menos, mantener un espacio rentado, una casa, por ejemplo, durante un año. Los pilares que van a hacer que consigamos esa casa de día para el adulto mayor LGBTI, a quien me estoy dirigiendo, que es el público en general, a que nos ayude económicamente, como la ayuda que ustedes me están brindando en este momento, por lo cual les doy las gracias. Estoy muy agradecido. La soledad es muy difícil de llenar si no tienes con quién compartirla. Y sé
que el alma noble, linda de ustedes, que este mensaje les llegue al corazón y nos hagan muchos depósitos para poder conseguir nuestro sueño, que es muy posible, y por lo cual les doy anticipadas gracias a nombre de la Asociación Laetus Vitae, que es una casa de reposo de día para el adulto mayor LGBTTI. Pues qué historia y qué importante es pasar, evitar la soledad y compartir la historia, y compartir historias y compartir conocimientos y la convivencia, ¿no? Que es también lo que se va perdiendo. Y además me encanta, como dice, vida alegre. Vida alegre. A mí me parece que la vida está llena de infinidad de cosas, pero cuando eres una persona mayor, pues también puedes ser una persona muy alegre, compartir con otras y con otros lo que es tu experiencia de vida. Que la edad no nos quite el derecho a la felicidad. Exactamente. ¿No? Tenemos un derecho a la felicidad y que no sea la edad la que nos lo quite. Y hasta lo enriquece, ¿a poco no? Pues luego se divierten más, ¿no? Pues imagínate la cantidad de anécdotas que puedes compartir, las historias de vida. Las músicas, lo que escucharon. Lo que bailas, lo comido, lo bailado. Y recordar todo esto y tener con quién platicarlo debe ser de una riqueza impresionante, ¿no? Y si a esto le sumas que además es un grupo de personas de la diversidad sexual y de género, pues las experiencias de vida creo que a las personas jóvenes de ahora tienen mucho que aprenderle y mucho que entender de cómo están en el lugar que ahora pueden vivir en esta ciudad, gracias a todas ellas, a todos ellos. Y valdría la pena escuchar a todas estas personas para aprender cosas que a lo mejor se dan por hechas y que a ellas les costaron mucho trabajo. Y algunas hasta la vida. Exactamente. Pues sí, pues la diversidad sexual no tiene edad, eso nos lo reiteran Norma y Ramona, quienes por muchos años han permanecido juntas compartiendo la vida y el amor. ¿Quiere conocerlas? Aquí se las presentamos. Me recuerdo una niña fuerte, pero tímida. Una chica común, llena de fantasías. Recién a mis 35 años comencé a dudar de lo que sentía, de la mujer que era. Cuando conocí a Cachita, mi vida cambió para siempre. Para siempre, con ella a mi lado. Las palabras más hermosas que escuché son el sí acepto del día que nos casamos. Soy quien quiero ser. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, el espacio para la diversidad sexual y de género, en la cual la edad no importa. Y a propósito de ello, ¿sabía que la Ciudad de México es la que concentra el mayor número de adultos mayores en el país? Hablemos ahora del contexto de las personas mayores en la Ciudad de México y su cruce con la realidad LGBTI. Jacqueline Loaz ya se encuentra con Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito, coordinadora de gerontología en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México, quien además es especialista en temas de atención a las personas mayores. Vamos con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Volaski, como siempre. Y ustedes no saben el privilegio que significa para Ciudad Abierta tenerte hoy aquí, Ana. Muchísimas gracias. Sabemos que eres una gran experta en el tema y platícanos
¿Qué pasa con las personas adultas mayores en la ciudad en general, para poder entrar al tema poco a poco? Pues la Ciudad de México tiene el privilegio de ser la ciudad donde se tiene la mayor esperanza de vida, tenemos el mayor porcentaje de personas mayores en relación a su población total, casi el 15%, o sea, casi la sexta parte de la población del DF tiene 60 años o más. Es una ciudad que digamos, se caracteriza por tener a mucha gente joven que emigró en los años 40, 50, que hoy es grande, y que ha hecho que esta ciudad sea una ciudad muy amigable para las personas mayores. Uno pensaría que no, una ciudad tan dinámica, una ciudad con tantos problemas y que tráfico y que tensiones, pero las personas mayores han migrado, siendo mayores, a la Ciudad de México en los últimos 15 años. Oye, ¿y a qué tipo de discriminación se enfrentan las personas adultas mayores? Estas que construyeron lo que hoy es nuestra Ciudad de México y estas que vinieron por algún motivo a complementar su vida acá. Muy buena palabra, te la voy a robar. Hay mitos y estereotipos que han generado una imagen negativa del envejecimiento. Todos queremos vivir muchos años, pero nadie quiere que eso se nos note. Entonces queremos ser un Dorian Gray, queremos estar siempre lozanos y jóvenes o luciendo jóvenes, y nos peleamos con ese proceso. Y eso pues tiene mucho que ver los medios, tiene mucho que ver pues un modelo de consumo, un modelo donde pues la belleza es la juventud, la esbeltez, ¿no? Muchas otras características que hemos importado, y no hay un reconocimiento de la importancia que es vivir muchos años y vivir esos años con un orgullo de haber sobrevivido. Una persona que tiene hoy 60 años creo que sobrevivió a 20 y tantas mil circunstancias en las que se pudo haber muerto, ¿no? Entonces ya, para empezar ahí dices tú, ya algo logré, ¿no? Sí, claro, y además que es como esta riqueza que te da la experiencia y que te da la posibilidad hasta de vivir con cierta templanza, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa entonces? Y yo comparto contigo, y lo platicábamos al empezar el programa, estos estereotipos del consumo que nos hacen tener cierta apariencia física. Pero cuando eres de la diversidad sexual, cuando eres un adulto mayor, gay, lesbiana, trans, veíamos la historia de vida de Samantha, pero tú desde tu experiencia, Ana, ¿qué has visto? ¿Qué has visto en esos adultos mayores? ¿En dónde están? Es increíble lo que estás diciendo. ¿Dónde están? ¿No? En lo que me he estado documentando estos días es que venimos de una cultura donde esto era impensable, ¿no? Donde mucha gente pensaba que hasta podría perder la vida si asumía que era homosexual, que era trans, que tenía una preferencia distinta a la que la cultura le dijo que tenía que ser. Entonces empiezas a ver que o a conocer que estas personas adultas mayores de 70, 80, que ahorita reconocen que tienen una preferencia por personas de su mismo sexo, que quieren transformarse físicamente, que quieren asumir como una identidad de género distinta, que dicen es que ves a los jóvenes besándose y me da una envidia horrible a los hombres con hombres o mujeres, porque yo no lo pude hacer en mi época, pero lo están logrando ahorita, están logrando reconocerlo, y yo creo que también el ambiente, y más en esta ciudad, te jala a decir, salte del closet, ¿no? Asúmelo. Y yo me imagino que con toda la discriminación de ser mujer, ser adulta mayor o ser hombre adulto mayor, con toda esta discriminación que te empiezas a enfrentar, ha de ser mucho temor decir, bueno, y ahora que reconozca públicamente que mi preferencia sexual es otra, debe haber como mucho temor, pero también debe haber en una ciudad como esta de libertades de aventurarse a hacerlo, ¿no? Y romper con todos esos mitos de generaciones, pero de generación desde hace 30, 40 años, ¿no? Y además que me parece que se suma con dos cosas más, es decir, es
salir y decir soy un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans, a los 70, 75 años, no sé, pero además decir que tengo derecho a seguir viviendo mi sexualidad, porque incluso esto es una limitación no solamente para la diversidad sexual. Difícilmente nos podremos imaginar a nuestro abuelo, a nuestra abuela, y deja de eso, a nuestros padres, ¿no?, teniendo una vida sexual. Eso es un tabú también. Entonces no es solamente la diversidad sexual, sino el deseo de seguir teniendo una vida sexual. Bueno, yo que soy especialista en el tema de envejecimiento, cada vez que te invitan a hablar de sexualidad en la vejez, es buscar y buscar para ver qué nuevo puede haber. Hay tal mito de la asexualidad en la vejez que ni siquiera hay cosas importantes escritas al respecto. La sexualidad en la vejez se trata como la de los adolescentes. O sea, se niega, se prohíbe, en los asilos los tienen separados, no les dan chance, se esconden, ¿no? Bueno, no voy a decir por qué, pero hay lugares abiertos que de repente van caminando y se encuentran a una pareja de personas mayores de 70, 80 años, besándose, tocándose, ¿no? Eso es tremendo. Y porque además como, qué barbaridad, ¿no? La gente se asusta como si, exacto, nuestra sexualidad acabara con los años, ¿no? Y de las cosas que estaba leyendo de un grupo de homosexuales que se juntaban en un lugar en Madrid, decían, bueno, si algo explotamos nosotros ante toda la adversidad que se nos presenta en la vida, es que nuestra sexualidad la seguimos practicando mucho más activamente, ¿no? O sea, ese tabú no lo tienen, ¿no? Entonces, entre ellos con sus parejas y todo, es algo que no para. Entonces, es algo que tendríamos que aprender, ¿no? De un grupo que ha trascendido las adversidades y muchos problemas, muchos frenos o muchas, ¿cómo se llama?, obstáculos, y que dicen, no lo tenemos, ¿no? Yo digo, bueno, ese es un gran avance, ¿no? Oye, Ana, el tiempo se va rápido siempre hablando de estos temas, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué va a pasar en unos años? Hoy tenemos personas jóvenes que ya salieron del closet, que están viviendo su sexualidad de manera maravillosa en esta ciudad abierta, ajá, Ciudad de México, en donde cabemos todas y todos, pero que van a ser adultos mayores. ¿Qué política pública estás pensando o cómo te lo estás imaginando para cuando estos jóvenes que ahora tienen 20 y tantos años, que ya viven su sexualidad en plenitud, qué va a pasar cuando sean adultos mayores? Pues es una tarea que les voy a encargar muchísimo, que construyan, ¿no? Porque yo creo que ahorita, a partir de hoy, yo sí voy a hacer el compromiso, hablarlo con nuestro director general Rigoberto Ávila y con el secretario José Ramón Amieva, sí tenemos que empezar como a decirles, salgan y vengan y aparézcanse y estén con nosotros, acérquense desde el instituto y que podamos empezar a hacer esta política incluyente, esta política donde las personas adultas mayores, lesbianas, transexuales, gays, puedan tener espacios como ellos los quieran, ¿no? Porque uno está inventando, necesitan esto, lo otro. Samantha siempre nos decía, no, a mí no me revuelvas con otros, yo quiero a mi grupo, pero es cómo podemos también hacer que ellos y ellas nos enseñen, ¿no? Y enseñen a las generaciones más jóvenes a vivir esto, ¿no? Y viceversa, pues que se intercambien. Pero es un tema muy, muy, muy interesante. Claro, porque además es un tema en donde me parece que tienen en este momento histórico de la ciudad, como tú bien los dices, sumarse las personas jóvenes con estos derechos que hoy tienen gracias a estos adultos mayores que a lo mejor no han podido salir del closet todavía y que lo platicábamos hace un momento. Tu tía que se quedó soltera, tu tío que se quedó soltero, a ver, ¿es porque no se encontró con quién casarse o porque no pudo salir del closet? Así es. O que terminó, dices, no, pues se fue a vivir con su amiga de toda la vida, pero que realmente están viviendo esta sexualidad escondida. Y creo que ahora estos jóvenes podrían aportar mucho para ese momento cuando lleguen ellas y cuando lleguen ellos. Y bueno, yo además quiero decir que el Instituto para Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México
pues rinden y dan muchísimos programas, ¿no es así? Así es. Tienen la tarjeta, va también el médico en su casa, en fin, todos los programas del gobierno de la ciudad. Ana, la verdad es que yo te agradezco muchísimo. Pues ha sido un placer. Me tienes que decir que no es la primera de muchas. Pues yo encantadísima, lo que quieran, ahí estoy encantadísima. Poder hablar de este tema y a donde todas y todos vamos a llegar en algún momento de nuestra vida. Esperamos. La perspectiva es larga, la perspectiva es alta. Pues yo les agradezco que me hayan acompañado con Ana. Vamos a ir a un corte comercial, pero en un momentito más vamos a regresar nuevamente aquí a Ciudad Abierta, a seguir hablando de estos temas que son tan importantes para todas y para todos, cuando seamos personas adultas mayores y las personas adultas mayores hoy en nuestra Ciudad de México. Regresamos en un momento. Continuamos en Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género no tiene edad. Sin duda, las personas mayores enfrentan problemas más grandes en su desenvolvimiento. Nuestro siguiente invitado nos hablará en específico de la aceptación, paso fundamental para la plenitud en una vejez diversa. Es el psicólogo Rubén Valdés quien está en compañía de Jacqueline Loaz Tapia. Adelante. Doctor Valdés, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacernos estas presentaciones. Rubén, qué tal, maravilla Jacqueline? Tenerte por lo que significa ser una persona adulta mayor y ser un hombre gay. Así es. ¿Cómo se vive la plenitud ahora siendo una persona mayor? Bueno, mira, yo te puedo decir que yo estoy maravillado de haber sido gay. Tan maravillado como pude haber sido heterosexual o como pude haber sido cualquier otra cosa. Pero yo soy gay y eso es lo extraordinario. Me siento muy bien viviendo lo que soy. Yo creo que cada ser humano es lo que es y si tú te escondes o dejas de ser lo que tú eres, estás traicionando al principio por el que fuiste creado. Entonces creo que todos tenemos un camino en la vida y que cada quien, o para mí el secreto es ser lo que yo soy. Entonces, si yo soy lo que soy, me descubro a mí mismo y sé quién soy y no me siento perfectamente bien conmigo mismo. Y haciendo una reflexión de este Rubén joven, con una ciudad, con un país en donde no se tenían por los derechos que se tienen ahora, y el Rubén de ahora, ¿cómo te reflejas? Mira, yo nací en la ciudad de Chihuahua en 1948. Okay. En aquel tiempo, pues ser homosexual era una enfermedad, estaba constituido como una enfermedad. Después, bueno, ya lo quitaron, pero pues en una ciudad como Chihuahua, muy machista, pues tienes que cuidarte, tienes que esconderte y pues te tienes que callar. Pero bueno, pues tarde o temprano la realidad, el ser homosexual sale y pues es muy difícil enfrentar, sobre todo cuando eres un niño, cuando eres joven. Y entonces, dado eso, yo a los 19 años decidí emigrar a la Ciudad de México para poder sobrevivir y sobre todo para poder ser yo mismo. ¿Y lo lograste? Yo creo que sí lo logro. Por supuesto que te traes todos los problemas de tu tierra para acá y te traes los complejos y te traes que ser homosexual no es algo muy bueno y que a veces te tienes que esconder, en fin, y estás en una lucha constante entre ser lo que tú eres y que los demás a veces no se den cuenta y encuentras espacios en donde eres aceptado, pero también encuentras espacios donde eres totalmente rechazado. Pero yo creo que toda esta lucha es magnífica y todo esto te va fortaleciendo hasta que te vas encontrando a ti mismo
y te das cuenta de que ser lo que tú eres es extraordinario. ¿Cuál fue el apoyo de tu familia? ¿Qué pasó cuando ese joven de 19 años se viene a la Ciudad de México? Yo no sé si tu familia sabía que eras gay o lo supo después. Mi familia supo que yo era gay desde los 16 años porque yo lo dije. Pero por supuesto que mi papá jamás me aceptó y mi mamá pues nunca dijo nada. Entonces prácticamente pues yo estuve solo conmigo mismo, solo con la vida y tratando de sobresalir. Pero repito, todas esas cosas que nos pasan en contra, si uno las sabe modificar y trabajar, por ahí hay un dicho que dice que todas las heridas se convierten en tu poder. ¿Qué les podrías tú decir a estas personas adultas mayores que viven en una ciudad abierta, en una ciudad, porque además tú eres un hombre casado? ¿Desde hace cuántos años eres casado? Bueno, me casé 2 veces. Me casé con una mujer, duré 23 años casado, tengo un hijo de 39 años ya. Ok. Y después me casé con Enrique, mi pareja de hoy, con el que tengo 16 años. Mi hijo fue a la boda. ¡Qué maravilla! Con Enrique. Entonces llegó un momento en que yo decidí abrir todo y váyase quien se vaya y quédese quien se quede. Y estoy muy a gusto. Ahora, yo lo que creo es que discriminación siempre ha habido. Y siempre, pues a lo mejor habrá, esperemos que algún día no. Pero yo personalmente creo que la discriminación tiene que ver con 2 factores. Uno, con el ego y otro con la conciencia. El ego siempre tiene que controlar y quiere tener siempre el poder. Ese es el ego. Entonces, ese ego lo puedes ver en todas las cosas, en las guerras del mundo, en los políticos, en las relaciones familiares, lo puedes ver en las relaciones de pareja. Siempre hay alguien que quiere tener el poder, que quiere prevalecer sobre los demás y que los demás estén abajo. Esa es una situación del ego. Pero cuando te das cuenta, pues es una vida muy difícil estar luchando y luchando y luchando por estar arriba o estarte defendiendo y defendiendo y defendiendo. Y llega un momento en que tú dices, bueno, yo quiero esto, pues no lo quiero, quiero la felicidad. Me salgo de ese sistema y empiezo a tomar una conciencia. Me salgo de eso. No quiero un poder, no quiero controlar a nadie, pero tampoco quiero que nadie me controle a mí y aprendo a defenderme, a que todo mundo me respete. Y lo logro perfectamente bien. Pero yo siento que cuando uno lo tiene ya en la mente, la gente te respeta. Ahora que pues vemos desafortunadamente algunos grupos pro familia, ¿no? Que quieren imponer un solo modelo de familia y con la experiencia no solamente que te da ser una persona mayor, de ser una persona gay, sino además ser un especialista, un psicólogo reconocido. ¿Tú cómo miras ese ejercicio de ellas y de ellos? Pues eso siempre ha prevalecido. Siempre la Iglesia Católica, a través de ciertos grupos, siempre dice esto está bien y esto está mal. Y es lo mismo. El ego dice, bueno, si haces esto y esto, estás bien. Entonces nosotros tenemos el poder y tenemos el control. Entonces si decimos que estos están mal, pues los controlamos y hacemos que se sientan mal a través de la culpa, en fin, de muchas cosas. Yo lo que creo es que no hay que hacer nada, simplemente es no hacerles caso. Yo soy así, yo vivo mi vida, hago lo que quiero, me acepto, me quiero, me amo y no tengo que darle cuentas a nadie, es mi vida. Yo agradezco muchísimo que estés aquí, todavía no nos vamos, todavía nos queda un momentito más, pero para mí es una pregunta muy importante que te quiero hacer y es, ¿en dónde ves los retos? ¿En dónde ves los retos en 2 sentidos? Para las personas jóvenes, hoy, frente a que en algún momento tendrán que ser unas personas adultas mayores, y en dónde ves los retos de las personas adultas mayores hoy. Mira, yo creo que el ser un adulto mayor te da mucha experiencia. Y eres como un guerrero que vas
teniendo muchas batallas con los demás, contigo mismo. Entonces, por ejemplo, yo vivo mejor a hoy como adulto mayor que cuando estaba joven, porque cuando estaba joven dudaba de mí, no sabía si estaba bien, si estaba mal, si los demás tenían razón o no. A veces quería el reconocimiento de los demás, quería ser aceptado y me rechazaban y eso te hunde y te sientes mal. Claro. Ahora me siento perfectamente bien como soy. Ser homosexual, como te dije en un principio, es tan maravilloso como ser heterosexual. Y yo creo que les diría a todos que ser uno mismo es la clave de sentirte bien contigo mismo. Pero no tienes que aceptarte o sea, me voy a aceptar cuando yo logre hacer esto, esto y esto. No, te tienes que aceptar en este momento así como estás. En el momento en la vida. En el momento, en el aquí y en el ahora. Yo soy esto y así me acepto. Que tengo muchas cuestiones que no me gustan de mí mismo, está bien. A veces uno dice, necesito cambiar. No me gusta esto de mí, lo voy a cambiar. Yo hice muchos esos intentos, ahora ya no trato de cambiarlos. Ahora mi reto es vivir con eso y aceptarlo. Y vieras qué delicioso es dejar de estar luchando con uno mismo y aceptar que eres exactamente lo que tú eres y que eso está bien. Y cuando tú te aceptas y no estás luchando contigo mismo ni por querer cambiar ni por querer ser otra cosa, viene la calma. Ay, Rubén, pues nos das, la verdad es que toda una experiencia de vida, consejos profundos. Yo te agradezco mucho pues, que nos acompañes, que hubieras aceptado acompañarnos el día de hoy, porque son temas que no se quieren conversar muchas veces. Entonces, bueno, pues fue un gusto y esperemos que también tengamos oportunidad de seguirnos conversando y de seguirnos hablando de estos temas de la diversidad sexual. Que bueno, que hoy hablamos de ser varón, pero después también tendremos que hablar de las personas trans y de ser una mujer lesbiana también, que también tendrá sus retos, ¿verdad? O ser una persona que vive con VIH. O ser una persona que vive con VIH. Pues yo la verdad es que les agradezco mucho a ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Vamos a seguir conversando en el marco internacional, pero por lo pronto les pido que vayamos a un corte y regresamos en un ratito más. Muchas gracias. ¿Sabías que en México existen varios grupos en situación de vulnerabilidad? Sí, como las personas con discapacidad, los indígenas, los adultos mayores y las personas LGBT. Sí, escuchaste bien, LGBT, las personas lesbianas, gays, bisexuales y todas aquellas con una identidad trans. La encuesta nacional sobre discriminación, ENARIS 2010, revela que 4 de cada 10 mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. Y 3 de cada 10 afirmaron lo mismo en el caso de personas que viven con VIH-Sida. Y seguimos con más en Ciudad Abierta, el espacio sin censura para la diversidad sexual y de género. La situación de las personas mayores, sus derechos y la sensibilización hacia quienes pertenecen a la comunidad LGBTI, vista desde un panorama mundial, con Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, quien está más que lista con la agenda internacional. Jacqueline, vamos con ustedes. Así es, doctor Volaski, más que listas, ya estamos por acá. Margarita, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias. Hablando de este tema de personas mayores, ¿hay alguna convención internacional en este sentido? Bueno, pues esto es interesante que de poco tiempo para acá, si bien no hay un instrumento preciso de protección para los derechos de las personas adultas mayores, se está trabajando un modelo de convención
desde el sistema interamericano. Recordemos que el sistema interamericano de protección de derechos humanos es uno así como el africano, el europeo y tal, que surgen del sistema universal de derechos humanos. Esta convención ya existe. Y hay algunos países que ya la ratificaron, es decir, que ya la firmaron, y México tiene todavía ese pendiente, ¿no? Entonces estaremos dándole seguimiento a muchas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de derechos de personas adultas mayores y a visibilizar su situación, que están, por supuesto, haciendo todo el trabajo necesario para que México cumpla con esta firma y entonces tengamos el primer instrumento internacional específico para la protección de los derechos de estas personas. No me puedo imaginar cómo en un país donde, y lo acabamos de ver con nuestros invitados, donde la población de adultos mayores es tan importante, no hayamos firmado este convenio. ¿Hay algún argumento? ¿Hay alguna razón? Porque es algo que tiene que ratificar el Senado. ¿Qué pasa? Claro, pues como bien dices, pasa por estos espacios. Es un espacio en el que el Senado tiene la facultad exclusiva para la aprobación de este tipo de instrumentos internacionales y, como te mencionaba, es de relativa reciente creación esta convención. Y entonces, pues normalmente los países se dan su tiempo porque implican obligaciones específicas para los estados y muchas de esas obligaciones son en términos presupuestales, ¿no? Recordemos que los derechos económicos, sociales y culturales pues requieren avances progresivos, avances muy comprometidos por parte de los estados y a veces de ahí deriva la reticencia, ¿no? O la resistencia inicial, pero bueno, hay que ir combatiendo con estas cuestiones que también son culturales, por supuesto, y ver la forma en la que, si bien los estados no están obligados a hacer lo imposible, están obligados a hacer algo y cada vez un poquito más y a no dar pasos para atrás, ¿no? Que es el famoso principio de progresividad y no regresión. Claro. ¿Qué prácticas, entonces, podemos hablar de acciones afirmativas a favor de las personas mayores en México o en algunos otros países que hayan o no hayan firmado estos documentos? ¿Hay alguna buena práctica que en el marco internacional? Bueno, hay muchas, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de adoptar una medida que me parece muy, bueno, este año, ¿no? Que me parece muy acertada, que es crear una unidad especial para los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Esto lo que tiene de favorecedor es que cuando se crea una relatoría o una unidad especial, pues le da al tema visibilidad, ¿no? Que es romper la primera barrera. Ahora, esta semana justo se dio una consulta para la definición, esta unidad dedicada a los derechos de las personas adultas mayores, organizó una consulta para elaborar su plan de trabajo de aquí a algunos años, ¿no? Y entonces, pues en esas consultas participan organizaciones de la sociedad civil, se realizó en Montevideo en el contexto de las audiencias de la Comisión Interamericana, y entonces, ¿por qué es importante? Porque lanzaron una campaña primero de visibilización, es decir, se reconoce que a nivel internacional y en este caso a nivel de la región, falta visibilizar cuál es la situación real y que se necesita romper mitos en relación a, como ya lo han compartido quienes han estado aquí sentados, que hay que romper mitos en relación a las personas adultas mayores, ¿no? A qué se asocia con ellas, a qué se puede recuperar, cómo se están marginalizando, ¿no? De la vida. Y entonces hay que visibilizar cuál es la realidad, ¿no? Y entonces esta unidad, con motivo de la consulta, sacó una campaña, ¿no? De visibilización primero. Y esa la pueden consultar en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se hizo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Y esto es una parte de visibilización, una acción de visibilización importante, ¿no? Una buena práctica. ¿Y de qué habla la campaña? Bueno, la campaña justo habla cuáles son los derechos de las personas adultas mayores, habla de la necesidad de la relación intergeneracional, ¿no? Y ahora, bueno, hemos estado hablando de los derechos de las personas adultas mayores, pero aquí no hay que olvidar que los derechos humanos son interdependientes, ¿no? Claro. Y que la mirada de interseccionalidad de la discriminación, pues hay que tenerla muy presente, porque una persona adulta mayor está en una situación de posible discriminación, pero si se le suma ser de una población, de un grupo poblacional LGBTI, pues se suma y se suma y se suma. Entonces, buenas prácticas pues las tienen las organizaciones de la sociedad civil también, además de los gobiernos, que pues hacen cada vez más una política de cuidado
especializada para estas personas. Margarita, pues como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos con No. este espacio internacional y a ustedes muchísimas gracias también por habernos acompañado el día de hoy. Y vamos con el doctor Volaski. Gracias. Hemos llegado al final de esta emisión Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad Abierta. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volaski y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.